¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bueno, hoy voy a contestar las preguntas. Una vez que se logra conseguir la unión de conciencia interplanetaria, dices que ese es el sentido de la vida humana y luego ahí se vuelve a explotar y tomar de nuevo todo. La otra pregunta es, religiones, masonería, gnosticismo, etcétera, etcétera, son maneras de predicar el mismo mensaje de manera diferente o no tiene que ver nada. Otra que dice, ¿qué pasará en el supuesto que se extinguiera nuestro sol, pero la humanidad tuviera los conocimientos y la técnica para continuar con su existencia sin mayor cambio? Bueno, una afirmación de una persona que dijo, las conciencias más sutiles serán seres de luz. Los que entendieron el mecanismo universal, los demás humanos solo se destruirán. Ajá, porque no entendieron el mecanismo universal. Entonces esas son y luego, ¿cómo es la revelación? ¿Cómo se da el conocimiento gnóstico? ¿Canalizado, sueños o cómo? Bueno, entonces empezamos con bueno, también ya me di cuenta que los bloques entre más largos, más difícil es subirlos. Entonces a lo mejor hago 3 bloques cortos para que sea más fácil de subirse. Entonces voy a empezar con la primera pregunta que dice, una vez que se logra conseguir la unión de conciencia interplanetaria, dices que es el sentido de la vida humana y luego ahí se vuelve a explotar y formar de nuevo todo. No es así. Cuando se consigue la unión de conciencia interplanetaria, se entiende el peligro que la humanidad corre por el proceso de selección en el que se encuentra involucrada. Entonces, este conocimiento convierte a quien lo porta en un exparsor, en un continuo exparsor de este conocimiento. Entonces se generan otros que acceden a la misma condición y lo esparcen en su entorno. Entonces, de ese modo, paulatinamente el entendimiento penetra en la especie hasta purificarla por completo. Entonces, después de que me preguntaba otra persona, es otra manera de preguntar lo mismo. Y ya cuando todos lo saben, ¿ya de qué platican? Bueno, es que no es nada más de platicar. Cuando todos entienden la manera en que el universo funciona, este conocimiento disuelve las diferencias sociales, para empezar, después raciales, por último, nos unifica en seres de luz. Pero lo que ocurre, una de las piedras angulares de este conocimiento radica y opera en el entendimiento de la alimentación solar, de la que tanto les he hablado. Entonces, al podernos alimentar del sol, se acaban los fluidos corporales y entonces se acaba en gran medida la contaminación. Y también cuando uno se alimenta del sol, pues ya no hay motivo para trabajar, me explico, ni tienes ninguna necesidad de otro tipo, todo empieza a ser resuelto paulatinamente. Hablo de la especie, no del individuo. Entonces, van cambiando los hábitos, se rompen todas las estructuras sociales. Cuando la especie se purifica, se acaban hasta incluso los núcleos familiares como los conocemos. Las mujeres concentradas en grandes grupos donde cuidan a los niños, viven ahí pues cuidando a los niños, y los machos viajan solitarios o en pequeños grupos buscando embarazar a la mayor cantidad de hembras, de mujeres, es que no digo mujeres porque no estamos hablando nada más del planeta Tierra y los hombres y las mujeres, sino hembras y machos de distintas especies inteligentes ya purificadas. Entonces, lo que se busca cuando se entiende el universo es dotar con conciencia al astro rector. Para conseguir dotar con conciencia al astro rector, necesitamos sumar la mayor cantidad de humanos. Cuando se entiende el universo, la obligación de la especie es la reproducción al máximo. No hay ningún problema ni prejuicio de quién va a mantener a nadie porque todo el mundo se alimenta de ver el sol. Entonces, no hay sistemas económicos, ni siquiera la ropa vuelve a ser usada. Nunca ha sido necesaria realmente, pero se cae en esa cuenta. Y entonces las culturas primitivas y las ya purificadas en apariencia son idénticas. Siempre en el universo los extremos se funden. Entonces se regresa a una fase que aparentemente es primitiva, pero nada más que es alimentación solar y se dedica a la reproducción. Necesitamos multiplicarnos a la mayor cantidad.
Y en ese estado se permanece durante un periodo larguísimo. La mayor parte de la existencia cósmica se transcurre en ese impulso reproductivo, que es una etapa, es la mayor parte del tiempo que se transcurre en el cosmos. Cuando se purifica, se transcurre en ese impulso reproductivo. Se acaba el concepto de propiedad, nadie es de nadie, ninguna mujer sabe quién es hijo de quién, pero todas quieren a los hijos y los cuidan como si fueran los suyos propios, y los machos caminan recorriendo intentando embarazar la mayor cantidad de hembras, y así hasta sumar la masa necesaria en la especie. Y después de eso se pasa a la fase, bueno, es que esta fase es la más larga, y después es cuando nos unificamos en seres de luz y vamos a ofrecer el mensaje cósmico a distintos planetas. Luego nos fundimos en nuestro astro rector, lo hacemos explotar y pasamos al cuerpo de luz, donde se continúa con este proceso de supraevolución. Entonces, no cuando ya entendemos el universo ya se acabó, no, cuando ya entendemos el universo obedecemos sus reglas y nos mantenemos en un estado de continua gracia, dado el conocimiento universal. Los idiomas desaparecen, realmente nunca ha habido nada que decir. Cuando te conduces con verdad, las palabras no son necesarias. Entonces, no es que nos unifiquemos en un idioma de telepatía, simplemente al conocer la verdad y comportarnos de acuerdo a ella, no hay razón de cruzar palabra con nadie. Y bueno, ese es en relación a qué pasa cuando todos entendemos el mecanismo del universo. Y ahora voy a ir a un siguiente bloque, amigos. Y muchas gracias.